Adrián Mercado presenta Argentina Oro, Plata y Cobre, la noche de las distinciones a la minería 2023. Conferencia y cena anual de premiaciones de la industria minera, 29 y 30 de noviembre, Ciudad de Buenos Aires. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Vení a Mendoza. Lo mejor de lo mejor. La inseguridad golpea toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. En Lanús tenemos actitud verde. Lanús nos une. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados, combustibles, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online. Vení al Ciudad. Entra al banco que te banca. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. La Estampa, restaurante italiano. Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor. Toyota, todo lo que te mueve. Las más variadas cervezas artesanales. Vení a Posadas, Gobierno de Misiones. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Digit descubrí un mundo de tecnología y comprá en cuotas sin interés con envío gratis. Digit, descubrí lo nuevo. Nuevo Geniol con paracetamol. Buenas noches, bienvenidos a Habrá Consecuencia, el último programa político antes del comienzo de la última veda electoral de este año en Argentina. En una elección muy especial, una segunda vuelta en la que hay todavía un montonazo de argentinos y argentinas que no decidieron su voto. Está Ani Parraguirre con nosotros, con nosotras, y nos va a explicar qué puede pasar con este voto de los indecisos. ¿Cuándo se define? Vos que estás ahí en tu casa y todavía no te decidiste, tenés que mirar este programa, porque en un ratito nada más van a estar conversando con nosotras Victoria Villarruel, que acaban de cerrar el acto en Córdoba, y Agustín Rossi, los dos candidatos a vicepresidentes de la Nación. Victoria Villarruel con Javier Milei, Agustín Rossi con Sergio Massa por el oficialismo. Si todavía tenés dudas, quédate en Verdad Consecuencia, escuchalos y quizás te ayudan a terminar de decidir. Y algo más que Ana te puede contar y que seguramente es una pregunta que tenés en tu cabeza. Recién estábamos con Nelson Castro hablando de eso. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a un balotaje donde las dos ofertas en términos mayoritarios a los argentinos les producen angustia? De eso vamos a hablar, pero primero vamos a una pausa. Pausa cortita, enseguida venimos. Acá estamos de vuelta. En un ratito se va a conectar desde Córdoba Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de la Nación por Milei, y va a estar acá en el piso Agustín Rossi. Está llegando en un ratito nada más. Lo decíamos, a las 8 de la mañana comienza la veda electoral. Hay un montón de dudas, inclusive, porque además hay un tema del que hablamos muchísimo esta semana y hoy sobre todo porque hubo avances en la justicia que tiene que ver con el fraude y con la posibilidad de que haya un fraude en la Argentina. Esto de alguna manera lo empezó a instalar La Libertad Avanza con las dudas que fue generando. Se lo preguntábamos a Victoria Villarruel el domingo en el debate y ella dijo, bueno, existen dudas. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Vos crees que el sistema electoral de la Argentina es vulnerable? Bueno, la pregunta es si hay cuestiones que no deberían ocurrir, seguro que sí, pero el sistema en general es robusto, digamos. No pareciera que en las elecciones anteriores han habido grandes cambios. Tampoco pareciera, como en otros lugares, que hay una desconfianza generalizada del sistema electoral, ¿no? En general, la sociedad argentina confía en que tenemos un sistema electoral robusto, confía en nuestras democracias. Por eso hay dos patas de esta, ¿no? Uno es generar la desconfianza, que es grave, porque si eso cala
puede generar más desconfianza hacia futuro. Y la segunda es si hay suficiente desconfianza hoy en el caso de que pase algo para que haya una revuelta como vimos en otros países, ¿no? Como vimos en Brasil o vimos en Estados Unidos. Ahora, justamente porque esos dos países son el ejemplo también de una estrategia política a la hora de decidir denunciar un fraude. Más que en elementos anclados en la realidad, estaban anclados en una estrategia. ¿Vos sentís que acá lo que están haciendo es usar esa estrategia? Bueno, yo creo que claramente están aplicando el mismo manual, ¿no? Se aplicó. Si vos mirás en términos de las políticas que promueven, en términos de las cosas que dicen, de cómo lo dicen, hay muchas similitudes con esos casos. Al final, esto depende mucho de cuál es el margen. Si es un margen, estamos hablando de 5 puntos, 6 puntos, es muy difícil que esto cale como algo. Ahora, si es un punto, medio bueno, el punto, balotaje es el balotaje de 2015, un punto. Un punto es el balotaje. Entonces sería una situación donde genera mucho más confusión. Yo siempre hablo, en Venezuela, en la elección de Capriles del 2012, él pierde por 1,5 puntos. No llaman fraude. Contra el mismo aparato electoral del chavismo. Un año después, primero pierden por 6 puntos, no llaman a fraude de nada, aceptan el resultado. Un año después pierden por 1 punto, creo 1,5 puntos, y la oposición al día de hoy no reconoce ese resultado electoral, ¿no? Vos decías recién, la gente, los ciudadanos, los argentinos en general, creemos, no hay una desconfianza respecto del sistema electoral. Sin embargo, sí... Todo el mundo habla del aparato y cuando habla del aparato en general piensa en el aparato peronista o en la capacidad de movilización del peronismo en el territorio, pero eso no es fraude. ¿Eso qué es? Bueno, no, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa, el fraude tiene que ser sistemático por parte de la autoridad competente y en contra, digamos, o a favor de alguno de los candidatos. Otra cosa es que me parece que sí es mucho más grave y mucho más usado en Argentina, que es el uso del Estado para hacer campaña electoral. Hay un montón de cosas que en otros países están prohibidos. Poner el nombre del candidato o del presidente al lado de una obra, o la foto del candidato o el presidente al lado de una obra. Todo eso está prohibido en muchísimos países acá del también, mundo. de hecho. Está prohibido también poner hacer anuncios. En campaña electoral. No deberían, digamos, el uso del Estado es muy evidente dentro de la campaña y está prohibido por la ley. Y en esta campaña en particular fue más obsceno que otro, ¿no? Vos escuchás los cuentos de la gente que va al hospital y les dicen que va a terminar la salud pública. Entonces, en esta campaña en particular, el uso de la campaña del miedo, decís vos, ¿no? Que pareciera que de cualquier manera hubiera llegado como a un... Listo, ya está. Como que se agotó esa estrategia, me parece, como la gente ya se... ¿Un hartazgo de la gente con esto? No sé, me parece que fue muy efectiva, ¿no? Si vos mirás... Para la general. Para la elección general, el corrimiento de masa de la PASO, la elección general, fue enorme, realmente muy impresionante. Aún así, yo siempre digo, tenemos que ponerlo en perspectiva, porque él saca 37 puntos. Los 37 puntos que sacan es lo mismo que sacó Scioli con el peronismo dividido por el propio Massa en el año 2015. Así que con el peronismo unificado, haciendo una campaña excelente, casi duplicando su voto, saca 37 puntos. Sí, que es una mala performance electoral. Igual es una mala performance electoral, ¿no? Yo decía antes, y me parece que es parte de la conversación o de la angustia que hay en este momento, que es ¿por qué llegamos hasta acá? Yo creo que no hay duda que es muy chiquito el sector de la Argentina que puede sentir en esta esperanza, en esta elección algo parecido a la esperanza o a la alegría o a la ilusión. Es una final tramposa, si se quiere, a la hora de mirar la oferta. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto porque la sociedad cambió. Y la sociedad cambió antes que la política. Y a la política le costó entenderlo y ajustarse a eso. Por eso Javier Milei, que viene de afuera de la política, que no venía con las reglas y todas las cosas preestablecidas de la política argentina que no se podían hacer o no se podían decir, logró conectar con una sociedad que ya había cambiado y había dejado atrás muchas cosas que antes eran cosas que uno no podía decir, que estaba en contra de los subsidios o que estaba en contra de ciertas cosas. Milei se animó a decirlos y encontró una sociedad que estaba dispuesta a escuchar esas cosas. Sí, pero a la vez eso es cierto, pero vos ahora tenés como dos candidatos que llevados al momento. Primero es la sorpresa de que un ministro de Economía con una inflación de 140, 150% está en la final, que es algo en principio inesperado, y tenés del otro lado un candidato con agendas que son como mínimo preocupantes para algunas cosas que ya están establecidas en la Argentina, como derechos humanos, dolarización. Es infinita la agenda. Hay una tensión de esas dos ofertas que son muy particulares. No es que son dos modelos antagónicos normales. Sí, por eso para mí estamos ante esta última etapa de la campaña, es una elección que es de Milei contra Milei.
por un lado, un Milei que tiene todo el contexto a su favor, la gente queriendo cambios. Si mirás lo que pasó en las elecciones provinciales, donde por primera vez hubieron 8 provincias que cambiaron de color político, primera vez en 25 años, un ministro de Economía con una inflación de casi el 150%, no hay ningún, Lavaki lo cuenta, un politólogo, que no hay ningún país en América Latina donde el presidente haya ganado con más de 40% de inflación, salvo Cardoso en Brasil, pero ya la venía bajando. Con todo en contra, aún está ahí. ¿Por qué está ahí? Por Milei también. Claro. Sí. Basa está ahí por Milei, porque Milei genera estas resistencias. Si vos pensás, una propuesta como la dolarización, que es la propuesta insignia de Milei, tiene la aprobación de solo el 60% de su base electoral. Es muy poco eso. Pero y sin embargo él la sigue ratificando. Y ayer en A Dos Voces, cuando lo entrevistaron, él insistió en que la dolarización es uno de los pilares de su propuesta, lo mismo la eliminación del Banco Central, con lo cual... Y también cuando esa propuesta había como empezado, sobre todo cuando hizo el acuerdo con Macri, que había empezado como a flaquear y qué sé yo, también algunos decían, bueno, no, hay mucha gente que lo vota por esa propuesta, no puede, es como que está muy anclada a su identidad de alguna manera. Si la abandona en el final del camino, también es como una suerte de traición a su electorado. Y además, así como te digo eso, es su propuesta menos resistida, ¿no? Porque la donación de órganos, privatizar la salud, privatizar la educación, son mucho más resistidas. Si vos miras su última publicidad de campaña, es una publicidad de reaseguro, es casi una copia de la publicidad de Macri del 2015, cuando dice que no va a privatizar aerolíneas argentinas, no va a eliminar los subsidios. Bueno, él ahí dice, yo no voy a privatizar la salud pública, no voy a privatizar la educación pública, no voy a liberar las armas. Que hay algo con eso que es, ¿qué pasa el día después? Porque, o sea, el lunes hay un presidente nuevo, sea quien sea. Acaba de entrar Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, ahora vamos a hablar con él, y también Victoria Villarroel, que se está por conectar. Pero va a haber un presidente nuevo. Toda esta agenda, digamos, estuvo en campaña con un país donde claramente va a estar dividido, o sea, gane quien gane, hay una división planteada en la sociedad, va a estar partida, y con una agenda muy concreta, no es una agenda abstracta de promesas, no sé. Y muy urgente, además. Claro. Una agenda muy, o sea, como cosas que tienen que resolverse ya. No, y cosas que prometió, que entonces no va a ser ninguna. ¿Cuáles son las...? Yo te diría que es peor, porque no va a estar partida la política, va a estar fragmentada. Claro. Y va a ser mucho más difícil lograr esos acuerdos y lograr los consensos para hacer las reformas difíciles que hay que hacer, que están prometiendo de un lado y del otro, porque Sergio Massa también fue bastante contundente en algunas de las promesas y las propuestas que hizo hacia adelante. Entonces vamos a tener una fragmentación política como no tenemos hace mucho tiempo en Argentina, 2 coaliciones electorales que, a mi entender, la coalición de Juntos por el Cambio tiene más chances de sobrevivir si pierden que si ganan, y Unión por la Patria tiene más chances de sobrevivir si ganan que si pierden. Tenemos que hablar de los indecisos, Ana, todavía, así que en un ratito, porque tenemos que ir a Córdoba. Ahí está Manu Jove y entiendo que ya está conectada Victoria. Sí, acá, Victoria Villarroel. Manu, buenas noches. Vamos a enganchar ahí con Córdoba. Hace un ratito terminó el acto en Córdoba, estuvieron yendo hacia un lugar más tranquilo, ¿no? Porque el acto había un montón de gente, fue en el Patio Olmos, en este lugar emblemático de la ciudad de Córdoba. También buscando, ustedes hablaban del último spot de Milei, replicando a Macri, también Javier Milei buscó replicar a Macri en este cierre en Córdoba, buscando un baño de multitud, por decirlo de alguna manera. No, y es donde busca también hacer la diferencia, ¿no? Hay 1.100.000 votos que él no tuvo en la general, que son los que tuvieron, y ese 1.100.000 votos se dividieron entre Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. O sea que él va a por ese millón de votos, que es el mismo millón de votos de Mauricio Macri en 2015 claro, y en 2019, que no le alcanzó para ganar, pero que obtuvo 1 millón de votos. Y que tuvo aquel cierre que fue épico, que inolvidable para ellos. 80.000 personas creo que fue en aquel momento. ¿Tanto? Sí, fue... No me acuerdo qué sí, fue multitudinario. ¿Se acuerdan que igual Macri había hecho como una serie de cierres? No me acuerdo cómo se llamaban, que los hacía, ¿te acordás? En todas las ciudades, y lo hizo en la ciudad. ¿Vos te acordás, Ana? Las marchas del Sí se puede. Las marchas en 2019. Claro, en 2019. No, 2019, y tuvo un cierre multitudinario. Ahí está. Ahora sí, está Manu Jove desde Córdoba conectado con la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel. Manu. Hola Lu, hola Maru, efectivamente aquí estamos con Villarroel. Lo primero que le consulto es, ¿eligieron Córdoba para cerrar la campaña porque consideran que puede ser clave en el resultado del domingo?
Es clave en el resultado del domingo, pero además Córdoba fue la provincia más combatida por el kirchnerismo. Entonces es darles un apoyo en especial a esta provincia que tanto padeció a estos últimos 16 años y donde sabemos que la gente entiende profundamente lo que es luchar por la libertad y luchar porque te reconozcan. Maru, Lula, la escucha Villarruel. Buenas noches, Villarruel. Maru Dufar la saluda. La vimos a Patricia Bullrich, que fue la invitada sorpresa en el acto en Córdoba. Quería preguntarle si puede contarnos cómo se toma esa decisión, si ella va a estar en el domingo en la sede de La Libertad Avanza, y también por la participación de Mauricio Macri, si va a estar el domingo y por qué no estuvo hoy en Córdoba. La verdad, esto ha estado dentro de la organización, ha sido sorpresa para la mayoría incluso de los legisladores de La Libertad Avanza, pero estimo que el domingo podrán estar con nosotros, no lo tengo confirmado aún. Sí sabía que Patricia desde ya apoyaba y se había ya manifestado a favor de nuestra fórmula, por lo que era muy probable que viniera, así que me puso muy contenta, principalmente porque necesitamos el apoyo de todos sus votantes y además queremos dar un mensaje de esperanza al pueblo argentino que está viviendo una situación sumamente crítica. Villarruel, en el día de hoy casi que el tema preponderante en el cierre de la campaña fue la denuncia que ustedes hicieron ayer para controlar el camino de las urnas desde las mesas de votación hasta el destino final, que lo hace la Gendarmería en toda la Argentina. Y ustedes pusieron en duda, de hecho, hasta se utilizó la palabra fraude, sobre qué es lo que había pasado en la elección del 22 de octubre. ¿Usted siente que en el 22 de octubre a ustedes les robaron los votos? Bueno, la presentación la hicieron Karina Milei y Santiago Viola, que son apoderados del Frente La Libertad Avanza. Yo quise siempre, y aprovecho la oportunidad que me estás dando para dar un mensaje que es de apoyo a la Gendarmería. Pueden haber ocurrido situaciones puntuales que la justicia deberá investigar y en la que deberá garantizar el escrutinio del domingo, pero nosotros sabemos que los hombres de la Gendarmería están con La Libertad Avanza, desempeñan su función con todo esmero y nuestra confianza también es para ellos. Así que quiero aprovechar esto para simplemente puntualizar que estas son situaciones excepcionales. Pero insisto en este punto, Villarruel, porque me parece importante su opinión y su mirada, no solo para nosotras, sino para toda la gente que está mirando en casa. ¿Usted cree que el sistema electoral se puede vulnerar en la Argentina, que puede haber fraude el próximo domingo? Elección tras elección, en los últimos años hemos tenido varias denuncias de distintos espacios y donde los comicios han quedado teñidos de cierta irregularidad. Pero como persona del derecho considero que esto lo debe investigar la justicia, que es la que tiene que llegar a realmente a demostrar estos hechos que se afirman en el escrito. Por mi parte, creo que más allá de que hay situaciones grises o puntuales, el espíritu del pueblo argentino va a ser respetado este domingo y espero que así sea, dado que el oficialismo es parte de quien debe organizar esto y de quien debe garantizar el ejercicio de la democracia. Ahora, yo le digo, las elecciones están a cargo de la justicia electoral, ¿no? Lo que hace el Ejecutivo es solo el escrutinio provisorio que no tiene validez legal. En la presentación que ustedes hacen, ustedes consignan un hecho que es gravísimo, si es cierto, pero no hay un aporte de ningún tipo de prueba. Por eso le pregunto, si a usted le parece, usted conociendo el derecho y teniendo el respeto que usted tiene por la Gendarmería, si a usted le parece válido hacer una presentación ante la justicia con una escena tan grave para la democracia como sería que efectivamente un gendarme cambie urna, robe votos o cambie votos, sin tener un material probatorio mínimo, ¿no? para aportarle a la justicia para que empiece a investigar. Por supuesto, y estamos de acuerdo. A ver, a mí me parece simplemente que eso lo debieran responder quienes hicieron la presentación. Yo no soy apoderada de La Libertad Avanza, por ende esas situaciones puntuales no las conozco como para afirmarlas, pero sí quiero que esto no se utilice para
poner en duda el rol de los gendarmes o involucrar a otras fuerzas en el escrutinio por la denuncia puntual. Pero sí creo que en caso de haber este tipo de situación y dado que los apoderados lo han afirmado, bueno, supongo que aportarán las pruebas posteriormente. Villarruel, en estos últimos días se discutió también sobre los medios públicos y cuál va a ser el futuro de los medios públicos. Esta discusión, digamos, que se renueva, comienza con las declaraciones de Lilia Lemoyne, una periodista de la televisión pública. Ayer, acá con Diego Seyman, Guillermo Franco dijo que de ninguna manera estaba en la idea de la Libertad Avanza o del gobierno de Milei Villarruel la privatización de los medios públicos, pero a la noche en A Dos Voces Javier Milei dijo que obvio que iban a privatizar los medios públicos. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Mira, yo creo que primero estamos en una situación bastante crítica en la cual hay argentinos muriéndose de hambre y tiene que haber un esfuerzo de la clase política y de todos los argentinos, pero principalmente de la clase política por reducir los costos, por reducir la estructura política, y esta es la primera vez que un espacio político propone que seamos los políticos los que le pongamos el hombro a los argentinos. Así que teniendo eso presente, nadie se va a quedar con trabajo en tanto y en cuanto cumpla con su función, tenga un trabajo, realmente aporte a los argentinos. Nosotros consideramos que debe ser reducido. Imagínate que de más de 20 ministerios nosotros estamos proponiendo reducir a 8. ¿Eso significa que vamos a dejar a gente en la calle? No, de ninguna manera, pero hay que laburar. ¿Por qué? Porque hay gente que está sosteniendo esto y hoy no puede alquilar, hoy pasa hambre, hoy no tiene salud. Entonces hay que utilizar bien los recursos y eso involucra todas las áreas del Estado, incluidos los medios. Usted lo que dice es que en caso de que ganen la presidencia y una vez que asuman, ¿cómo va a ser esta implementación del cambio? Digamos, que no van a dejar a nadie sin trabajo, sino que se va a revisar qué está haciendo cada uno antes de tomar decisiones. Exacto, y por supuesto entendiendo que aquellos que no están desarrollando una función concreta y que han sido incluidos como planta permanente del Estado, pero han sido exclusivamente incluidos por ser militantes, bueno, van a tener que trabajar. Se acabó el momento en el cual hay gente que no trabaja. En cualquier empresa, en cualquier pyme del país, cuando una persona no tiene una función determinada, bueno, vos tenés que cumplir con lo que se te pide y tenés que poner tu hombro. Bueno, esto es igual, esta es la casa de todos, el Estado es para todos. Eso desde ya. De todas maneras, me gustaría conocer su opinión si cree que los medios públicos en particular tienen que ser privatizados o no. Mira, yo creo que los medios públicos han cumplido un rol en el pasado sumamente importante. Yo he vivido en un pueblo cuando era chica en la provincia de Chubut y lo único que llegaba en ese momento, en el año 87, 88, era la TV pública. Así que yo entiendo perfectamente el rol de una radio, de la televisión, etcétera. Ahora, tengamos presente que se debe escuchar en un Estado democrático todas las voces. No es para hacer propaganda del oficialismo, no es para hacer propaganda de los amigos o para pagar sueldos que realmente no son escandalosos. Y pero esto tenemos que ordenarlo. Entonces usted más, perdón que le interrumpa, pero digo para ver si la estoy entendiendo. Entonces usted está más de acuerdo o está pensando más en una reforma de los medios públicos que en privatizarlos. Yo creo que hay que hablar primero de auditar en qué se está utilizando el dinero de los argentinos y luego se tomarán las decisiones que se deban tomar de la forma legal en que se deban tomar. Pero nosotros, en este caso puntual, yo no conozco la planta que tienen los medios públicos. Sí puedo decirte que hay sueldos que sí hay en los medios y que sí hay en determinadas áreas del Estado que son inmorales para el nivel de la pobreza en la República Argentina. Entonces, bueno, todos tenemos que poner el hombro y hay que adecuarse. Villarruel, en los últimos días hubo una cantidad de situaciones cercanas a la violencia física o a las amenazas concretas, como por ejemplo al presidente de la Juventud Radical. Hay pintadas en universidades, hoy las consignaba Pablo Abeluto por Twitter, en la Universidad de Cuyo. Hay una cantidad importante de situaciones que hacen crecer la sensación como de una posible violencia frente al resultado, probablemente sea cual sea. ¿Usted qué cree? ¿Qué puede pasar después de la elección? ¿Argentina puede convertirse en un lugar donde el resultado enoje a otra parte de la población y se ponga cada vez más violento?
Mira, aprovecho tu pregunta para comentarles a todos que nosotros tenemos militantes que han sido golpeados. Está el video de la chica de Seiza a la que hicieron sangrar, del señor que estaba repartiendo boletas y también le han pegado y tenía la herida en el cuello. O sea, acá están pasando hechos que son sumamente graves, donde hay un grupo de gente que considera que los ciudadanos no pueden participar de las expresiones políticas y de los frentes políticos si quieren pasar a la violencia. Yo misma recibo constantemente o amenazas o conceptos sumamente disvaliosos. En ningún momento yo he tenido faltas de respeto hacia nadie de ningún espacio. Sí las recibo y por esa razón siempre me muevo con respeto y entendiendo que no estoy avalando con mi conducta la violencia de ningún tipo, pero sí me quiero solidarizar con cada uno de los militantes de La Libertad Avanza que han sido golpeados, agredidos, insultados, como por ejemplo la chica a la que en una plaza de San Martín le pasaron los genitales en una marcha del orgullo gay, se la pasaron por la cara o le rompieron sus boletas, y eso no puede ocurrir. O sea, me parece sumamente grave el momento en el que pasamos a la agresión física. Usted Entonces, también, sin justificar ningún hecho de violencia, nosotros lo padecemos diariamente. Sin duda lo que usted está diciendo, pero en esa misma tónica usted también le brindaría su apoyo y acompañamiento al presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, que fue amenazado, filmado y digamos, una cantidad de cosas bastante espeluznantes en redes sociales y en su teléfono personal. Mira, no lo conozco, pero sí conozco, porque lo tengo bloqueado en las redes sociales, dado la mala educación que tuvo constantemente conmigo, tildándome de genocida y de otras cosas más. Entonces, lamentablemente, cuando las personas se comportan de esa forma, insultando a los demás, yo tomo una decisión que es, bueno, muchacho, te quedás hablando solo. Ahora, desconozco en qué situación se encuentra, lo que sí sé es que a través de una denuncia en la que yo no tengo nada que ver, que él ha hecho en las redes sociales, a mí me están insultando de arriba abajo constantemente. Me gustaría que esta persona, a la que de nuevo no conozco, simplemente focalizara en a quién está acusando de algo que no ocurre de mi parte. Está clarísimo, pero en términos generales, digo, y como candidata a vicepresidente de la Nación, ¿usted condena los hechos o los actos de violencia contra dirigentes, aunque no formen parte de su espacio político, o inclusive hayan agredido a otras personas? Yo creo que simplemente hay que tener en claro algo. Hemos pasado 16 años de kirchnerismo donde la violencia ha estado en el discurso político y donde la sociedad ha sido la principal víctima. Lamento cualquier agresión, pero no voy a manifestarme sobre hechos que no me conciernen y que además desconozco. Debo decirte que no tengo conocimiento de esta cuestión porque esta persona particularmente ha sido sumamente disvaliosa conmigo. Así que simplemente no tengo contacto alguno. Villarroel, la última de mi parte. En estos días Ricardo Bussi, en declaraciones radiales, dijo que digamos, el hecho de las reformas que hay que hacer, que van a significar un sacrificio económico a la población, ahora lo podemos escuchar, va a implicar que sí o sí tengan que intervenir las fuerzas de seguridad. Él dijo también las Fuerzas Armadas. Lo escuchamos si querés. Pero escuchémoslo y le preguntamos si está de acuerdo. Estoy seguro que va a haber problemas, cualquiera sea el que gane, ¿no? Estoy seguro que el año que viene va a haber problemas porque la cuestión hoy pasa por el ajuste. Si no tenemos ajuste, no podemos ni empezar. La fiesta ha sido muy cara, en este momento va a haber que pagarla. ¿Pero la represión está dentro de ese menú de respuestas? Sí, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad. Claro que sí. El Estado tiene la policía, el Estado es el que maneja las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas. Bueno, tendrá que usar esas herramientas para imponer el orden. Ahí está. La pregunta usted va a estar sobre todo encima de las áreas de defensa y seguridad, según ustedes mismos contaron. ¿Usted cree que va a ser necesario el uso, digamos, permanente de las fuerzas de seguridad y orden en lo que viene de la Argentina? Para este tipo de protestas sociales, ¿no? La seguridad interior la seguridad interior deben garantizarla las fuerzas federales, es decir, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Teniendo eso presente, que esa es la legislación vigente, a esas fuerzas vamos a nosotros convocar como corresponde, para lo cual les vamos a dar el apoyo, el adiestramiento, el equipamiento y sobre todo los sueldos. Queremos que ganen
con dignidad su sueldo y que ganen lo que merecen, que es un buen salario. Y esto es importante porque nosotros les estamos pidiendo que garanticen el orden y que muchas veces pongan su vida en riesgo por todos nosotros. Así que esto me parece sumamente importante en el respaldar a las fuerzas de seguridad. Dicho esto, la defensa nacional es otra área y es contra un enemigo exterior y las Fuerzas Armadas por legislación solo pueden intervenir en conflictos armados internacionales, no así en cuestiones internas. Está clarísimo, además la seguridad es una de las demandas principales junto con las de la economía de la sociedad, ¿no? Digo, esta semana estuvimos hablando con un montón de gente en la calle y todos lo que manifiestan es seguridad y los precios, ¿no? Y qué cara está la comida, digamos, es lo que uno escucha en la calle, por lo menos en estas... Después de ver las imágenes de Rosario, donde casi fue un fusilamiento lo del policía en el hospital, la situación que viven, la situación que vive la ciudadanía, los uniformados respecto del delito, del crimen organizado y del narcotráfico, esto amerita que nos pongamos en serio con la seguridad y vamos a trabajar, de hecho lo estamos haciendo desde hace meses, por brindarle a los argentinos fuerzas de seguridad y además una fuerzas federales que los protejan y que los cuiden, que es lo que nosotros queremos, porque así se puede vivir en paz. Perdón, la apuro solo porque tenemos unas preguntas más que le queremos hacer y nos estamos quedando sin tiempo. En este programa, yo no sé si usted lo miraba o lo sabe, pero desde que empezamos, increíblemente, hacemos una sección que es sí o no. Se lo hicimos a todos. Hay un pequeño, dura 30 segundos, tapecito, para que aparte usted vea que por sin sí importar, o por no. Claro, exacto, pero no estamos copiando, fuimos copiadas. Pongamos ese tapecito para que vean que se lo hicimos a todos y vamos con la de sí o no. ¿Arranco yo? Dale. Preguntas por sí o por no. A ver, estas son por sí o por no, de Mendiguren. Massa, ¿es kirchnerista, sí o no? No. Frente Renovador somos masistas. ¿Privatizar empresas públicas, sí o no? Cortita, ¿dolariza la economía, sí o no, como ministro? Sí, eso no es función del ministro de Economía, porque el Banco Central se supone que es independiente. Larreta, ¿se parece más a Massa que a Bullrich, sí o no? Sí. Ahí está. No me acordaba de esto, sí o no. Sí o no a Victoria Villarroel, ¿puede ser? Ahí vamos. Sí, claro. Arranco yo. ¿Va a bajar la inflación en el primer trimestre, sí o no? El gobierno. Vamos a tratar, sí. Si son gobierno, ¿tienen que devaluar van a devaluar en el primer trimestre, sí o no? No. ¿Los dólares de los argentinos son necesarios para dolarizar, sí o no? No. ¿Usted va a estar a cargo de las áreas de defensa y seguridad? Obviamente no como ministra, porque no se puede, pero si va a designar a las personas a cargo. Sí. Y la última, ¿van a revisar las condenas de los militares presos por delitos de lesa humanidad, sí o no? No, pero quiero que los terroristas vayan presos. ¿Y eso cómo podrían generar un espacio para que eso suceda si son gobierno? Simplemente aplicando el derecho internacional, la doctrina y la jurisprudencia. Argentina elige qué parte del derecho aplicar. Hay que aplicar todo. Muchas gracias, Villarroel. Gracias, Villarroel. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba la candidata a vicepresidente de la Nación de Javier Milei, de La Libertad Avanza, desde Córdoba, donde hicieron su cierre de campaña. Ya está con nosotras Agustín Rossi, candidato a vice del oficialismo, con Sergio Massa. Sí, ¿cómo le va, Rossi? Bienvenida. Ahora, una preguntita, nos vamos a la pausa y después seguimos. Pero el cierre de Javier Milei fue un acto multitudinario en Córdoba. Y el cierre de Sergio Massa fue en una escuela, el Carlos Pellegrini, un colegio universitario de la ciudad del país, digamos, pero está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nos pareció que la mejor manera de comunicar era esa. ¿Por qué? Esa es la... Porque pensaba... toda la liturgia peronista nosotros tiene la idea de estos grandes actos. Nosotros hicimos dos grandes actos para el cierre de la primera vuelta. Y entendíamos un acto que cerramos en el Luna Park y otro acto en Avellaneda. Y habíamos iniciado la campaña. ¿Avellaneda no fue de Kicillof? Bueno, con Massa. Claro. Sí, pero era el cierre de campaña de Kicillof. Bueno, Massa cerró una fábrica. Cerramos Massa y Kicillof, la provincia de Buenos Aires. Massa y Leandro Santoro en el Luna. Y hicimos un acto
en Ensenada de inicio. Entendíamos que esta segunda parte de la campaña del balotaje, no era necesario hacer actos multitudinarios. A las 8 de la mañana empieza la veda, pero que no rige en las redes sociales ni en los WhatsApp de las personas, digamos, pueden seguir enviándose mensajes electorales. ¿Terminó la campaña del miedo y empieza una campaña de las últimas 48 horas antes de la elección con otro discurso por parte del oficialismo o con otro mensaje para el electorado? No hubo campaña del miedo. Bueno, a ver, se lo digo de otro modo. Vamos a decirlo claramente. Miedo da la campaña de ellos. Miedo dan las ideas de ellos. A mí me da miedo la libre circulación de armas. Me da miedo el mercado de órganos. Me da miedo la dolorización. Me da miedo que quieran liberar los genocidas. Me da miedo. Me le da miedo a muchísima gente. Muchísima gente. El no a Milei se ha generado no por nosotros, se ha generado por las propuestas de Milei. Bueno, ¿y va a haber una búsqueda de un sí a Massa que no sea solo un no a Milei? ¿Hay una búsqueda de un sí a Massa? Pero nosotros hicimos toda la campaña una cantidad de propuestas. Nosotros hablamos de vivienda. ¿Cuál es la propuesta de Milei en vivienda? No sabemos. ¿Cuál es la propuesta de Milei en seguridad? No sabemos. Nosotros dijimos un FBI argentino, ciudades seguras, vivienda, créditos hipotecarios, lote seguro. Ahora, digo por lote con servicios. Digo como para decir, hicimos una cantidad de campañas. Lo que pasa es que la gente lo que quiere saber es cómo le van a resolver la inflación. ¿Y por qué cree, entonces? Pero también lo hemos dicho, si quieren lo decimos de vuelta. El problema de la inflación en la Argentina es la cíclica faltante de reservas. Cuando nosotros tenemos escasez de reservas, crece el valor del dólar y crecen los precios. ¿Por qué tuvimos escasez de reservas este año? Por un hecho externo a la gestión económica que fue la sequía, 21.000 millones de dólares. Claro, Rosy, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Le prendimos una estampita al santo de la lluvia? No hay que prenderle ninguna estampita, no. Lo que hay que hacer es fortalecer un perfil exportador que no dependa solamente del sector agropecuario. Entonces, pero vos tenés que pasar de 88.000 millones de dólares que tuviste el año pasado a 127, 128.000 millones de dólares. Yo todo eso lo Yo sé que a entiendo. ustedes les molesta esto. No. Porque uno tiene que explicar y que es mucho más fácil, digo, les molesta no en términos personales, en términos periodísticos, decir dolarización. Pero espere un segundo, porque ¿sabe por qué? Una sola cosa te voy a decir. La Argentina ha resuelto de 3 maneras distintas su faltante de dólares cíclico. Endeudamiento, no queremos más. No podemos más. Ya. No tenemos quien nos preste. La ley dice que anda con fondos buitres y demás. No tenemos quien nos preste. Venta de empresas públicas, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque te resuelve el problema de un año, porque no te resuelve el flujo. Y la otra es aumentar las exportaciones. No hay otra salida. Está bien, pero ustedes fueron gobierno los últimos 4 años. Y lo recordamos todos, Alberto Fernández y a cualquier presidente que asume en Argentina, porque como usted dice, este es un problema cíclico, pero estamos en una situación extrema. Nosotros recién poníamos la clásica calculadora de inflación acumulada desde que Sergio Massa es ministro de Economía y lleva 192% de inflación acumulada. Sí. Entonces, ¿cómo le explica o cómo explicarle a la gente que, digamos, si el argumento son los ciclos de este país, esto va a cambiar, digamos? No, es lo que dice Maru. ¿Pero vos te parece que no te va a cambiar si vas a tener 40.000 millones de dólares más el año que viene? En abril. Nosotros no tenemos dólares hoy. Hoy las empresas no están pudiendo importar un montón de cosas, no tienen dólares hoy. A ver. Cuando vos tenés escasez de dólares, gestionás en la escasez. No tenemos. No es un problema. No hay. Pero se apaga la luz de la economía. No se apaga la luz de la economía. Pero no se apagó la luz de la economía, porque la economía siguió creciendo. Si vos agarrás y sacás el sector agropecuario, la economía siguió creciendo. Seguimos generando puestos de trabajo. Entonces no se cayó la economía. La economía en los últimos meses se ralentiza un montón. No, yo no digo que haya venido creciendo, por eso te estoy diciendo, los primeros meses que todavía no sentíamos el impacto de la sequía, seguía creciendo. Si vos sacás el sector agropecuario, sigue creciendo en los otros sectores. Si vos medís la cantidad de importaciones que tuvimos en este primer semestre, no tengo los números exactos ahora en la cabeza, fueron superior a la cantidad de importaciones que tuvimos en el primer semestre del 2019. Entonces, ahora, digo... Si esto es así, Rosy, todo esto es así, y usted escribió Milei con un montón de afirmaciones que son ciertas, ¿no? Sobre Milei. Sí. Las cosas que propone generan temor en un enorme caudal de aprobación. Es un candidato muy excéntrico, por decirlo. No es ni Macri ni... Es un candidato peligroso, no excéntrico. Bueno, ¿por qué entonces los argentinos están dispuestos como mínimo a llevarlo a una gran final? Digamos, ¿por qué están eligiendo eso
gran parte de este país, seguro, y no a ustedes. Bueno, pero ganamos la... No importa, digo, ahora vos estás como Villarroel que me dijo, los 2/3 de los argentinos no lo votaron. Para nada, Y yo no le dije digo, eso, 70% No, yo no le dije eso. Yo de le los dije que los argentinos dos no lo están votaron. llegando a la final en paridad de situación. A ver, lo que quiero decir, está claro que es una elección de balotaje, está claro que las elecciones de balotaje en general son siempre muy polarizadas. Entonces, vayamos a la explicación de que por qué Milei, por qué creció en 2 años, que era un panelista de televisión, o 3 o 4 años un panelista de televisión y llega a ese. Bueno, primero, hay causas endógenas y hay causas exógenas. Nadie puede dejar de desconocer que la ultraderecha en el mundo ha crecido. Por algo gobierna Meloni Italia, Le Pen sigue teniendo fuerza en Francia, Bolsonaro en Brasil, Trump que quiere volver a los Estados Unidos, Katz en Chile. Entonces hay una corriente con un escenario de crítica a lo que ofrece la democracia en términos tradicionales que se expresa por la ultraderecha. Acá está claro que capitalizó una parte de la insatisfacción de la sociedad. Esto es así. Pero la realidad es que haya capitalizado eso no significa que a los problemas los argentinos no ha dado ninguna solución. Claro, pasa que... ¿Cuáles son las soluciones de seguridad? ¿Cuáles son las ¿Cuáles son las que le dieron ustedes? ¿Cuáles son las soluciones? Pero no vas a votar el pasado, vas a votar el No, pero es el presente. Vas a votar el hoy y el futuro. Creo que hay una cuestión en esto, que es que los dos candidatos de la fórmula son funcionarios actuales. Usted es el jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, que es el candidato a presidente, es el ministro de Economía. ¿Usted cree que lograron convencer a la gente no de lo peligroso que puede ser Milei, sino de que tienen una propuesta concreta que le pueda resolver los problemas a la gente ya? Digo, cuando hace 1 año y medio lleva Sergio Massa como ministro. Sí, 1 año y moneda, en agosto del año pasado. Sacamos el 37% de los votos. Y es poco para el peronismo el 37% de los votos. ¿Es poco para el peronismo en una elección de 5? No es poco para el peronismo en una elección de 5. 37% de los votos. No me parece. ¿Por qué alguien que la votó a Patricia Bullrich en la general los votaría a ustedes? ¿Por qué alguien que qué? Que votó a Patricia Bullrich en la general los votaría a ustedes ahora. Los votos no son de nadie. No, pero estoy tratando de pensar en ese... Estoy tratando de pensar en esa persona... Los votos no son de nadie, pero sí. Pero bueno, digo por eso. Claramente es así. Nosotros venimos haciendo desde que terminaron las PASO en adelante una propuesta que decimos que viene una nueva etapa en la Argentina, que es con un gobierno de unidad nacional y que es sin grieta. Entonces nos preguntan, cuando vos decís gobierno de unidad nacional, estás tentado a decir, dame nombre y apellido, gobierno de unidad nacional. Estaba por preguntar, ¿Quiere darnos algún nombre y apellido? Dame de hecho, nombre y si le apellido. muestro el papel, Rossi, gobierno, es lo que gobierno de unidad nacional es un gobierno con aquellos que tengan valores similares. Voy a dar un solo ejemplo. Sí. La ley liminar de la educación pública en la Argentina es la ley 1420. Data del año 1884. Escucharon bien, no 1984, 1884. Gobierno de Julio Argentino Roca, ministro de Educación, Domingo Faustino Sarmiento. Estableció esa ley que la educación primaria era obligatoria, gratuita y laica. Es decir, este país tuvo educación pública, primaria, gratuita y laica, antes de tener voto universal y secreto en 1916, en ese momento solo para los hombres, y 60 años antes de que nazca el peronismo. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que el valor de la educación pública está solamente encapsulado en un espacio político? Seguramente que está desparramado en varios espacios políticos. Puedo decir el ejemplo de la democracia, puedo decir el ejemplo de la vigencia de los derechos humanos. O sea, han escuchado muchas voces en ese sentido que han salido a defender la educación pública. Claramente, un programa de unidad nacional tiene que ser con aquellos que tengamos valores similares. Amén de esto, Massa dijo: Oficina Anticorrupción para la oposición. Mitad de los miembros de directores del Banco Central para la oposición. Seguramente va a haber para la oposición otros lugares que van a estar disponibles dentro del gobierno. Massa dijo el ministro de Economía va a ser de la oposición. También dijo de la oposición. Bueno, no va a ser de mi fuerza política. Que eso es una trampa. ¿Esa fuerza, claro, es Frente Renovador o peronismo? Frente Renovador integra Unión por la Patria. Mi fuerza política, dice Massa, es Unión por la Patria. Fuera de Unión de la... Y bueno, entonces es un opositor. Entonces, bueno, pues o un catedrático. No, lo único que dije es que no dijo opositor. No, pero yo quiero ir un poquito más. Va a ser por afuera de... Quiero avanzar un paso más. Massa dijo también que lo va a anunciar el... lunes o martes. Sí.
¿Ya sabe el ministro de Economía, ya sabe quién es esa persona? ¿Hay una persona que No lo dice sé. yo voy a ser ministro de Economía? ¿Usted no lo sabe? No. Bueno, Massa dijo que él ya se lo había propuesto y que le había dado el sí. ¿Y usted no sabe quién es? Sabe. No sé, ya sé que no nos va a decir quién es. Pero... No, pero no le vamos a primero, si lo supiese, no se los diría. Eso no se lo vamos a preguntar. Queremos saber si esa persona ya lo sabe. Pero claramente no lo sé. Son cosas que maneja Massa, Ahí, el candidato a presidente. también se dijo mucho, lo dijo el otro día en el debate, lo dijo usted también, esta idea de que el kirchnerismo está atrás, quedó atrás. ¿Avala esta idea? ¿Qué significa que quedó atrás? No sé, lo dijo Sergio Massa en el debate. Dijo macrismo, kirchnerismo, eso quedó Cristina es el pasado, dijo. No. Lo que dijo Massa, nos tienen que votar a mí o a vos. A Massa o a Milei, no a Macri o a Cristina. Eso fue lo que dijo. No dijo el kirchnerismo quedó atrás, no dijo los pasó a retiro a Macri y a Cristina. Dijo eso claramente. Perfecto. En este gobierno, el actual, el que ustedes forman parte... Dijo son el pasado, Rosy. Dijo son el pasado. Pero avancemos, Está bien. avancemos. Igual tenemos que ir a una pausa cortita. Quiero hacer esta pregunta y nos vamos a la pausa. El kirchnerismo tiene el Ministerio del Interior, Justicia, AFIP, ANSES y PAMI, por citar algunos lugares, cargos importantes. Sí. ¿Van a mantenerlo en un futuro gobierno esos Esa espacios? es una pregunta para Sergio, no para mí. ¿Por qué? Porque el que decide los funcionarios del gabinete es el presidente. ¿Usted no opina? Por supuesto que no. Hacemos una pausa cortita. Usted también va a tener el por sí o por no, Por sí o por no, lo va a tener, va a estar en los pies de Milei un ratito, en los zapatos de Milei. Está Ana Iparraguirre con nosotros, que todavía no volvió a hablar. Y si tiene alguna pregunta, Ana Iparraguirre se la va a hacer también. Ya venimos. Volvemos. Acá estamos de vuelta en Verdad Consecuencia. Hoy tuviste a los dos candidatos a vicepresidentes de la Nación. Está Victoria Villarroel hace un ratito. Estamos conversando con Agustín Rossi y también está Ana Iparraguirre. Exactamente. Que tenés una pregunta, Ana, para el candidato a vicepresidente. Bueno, ya hizo muchas campañas anteriores. ¿Cómo cambia hacer una campaña contra un candidato tan excéntrico que está rompiendo casi todas las reglas de lo que uno suele ver en campañas políticas? Fue mucho más difícil en las PASO y en la primera vuelta, porque en las PASO y la primera vuelta Milei tenía la posibilidad de decir soy lo nuevo, vamos contra la casta, entonces aparecía eso. Desde a partir de que se abrazó con Macri y Bullrich, el contra la casta se terminó, no es más lo nuevo, lo único... Además, con estas cosas de los cambios en la propia propuesta política, lo único disruptivo que le queda es el peinado, digamos, ¿no? Pero no bueno, parece... sigue diciendo que va a cerrar el Banco Central. La dolarización. Bueno, claro, que no es poco. Pero bueno, eso no. Sí, no es poco, digamos, no, es absolutamente ilógico, digamos. Seríamos un país que tiene la octava superficie del mundo sin Banco Central, con la dimensión de la economía que tiene la Argentina, que está entre los 30 países más importantes del mundo en cuanto a su PBI, no tener Banco Central sería una novedad absoluta en el mundo. Bueno, vamos por sí o por no. Dale. Rossi, como le habíamos dicho, ¿su gobierno devalúa en el primer trimestre, sí o no? No. ¿Va a bajar la inflación en el primer trimestre, sí o no? Sí. ¿Van a bajar las retenciones al campo, sí o no? Como diría Macri, ¿viste? Cuando dijo Macri una vez, dijo, no me gustan, pero son necesarias. Entiendo que sí, que vamos a ir hacia un escenario de baja retención. ¿Renegocian el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí o no? ¿Van a apoyar el juicio a la Corte, sí o no? Dijimos que no queríamos que ese tema ingrese en la campaña electoral, así que hablaremos del juicio a la Corte después ¿Usted cree que hay que apoyar el juicio a la Corte? Le reformulo la pregunta. Bueno, vuelvo a contestar de la misma manera. Pedimos que este tema no ingrese en la campaña electoral y estoy todavía dentro de la campaña electoral. La veda empieza mañana. Cristina Fernández de Kirchner casi no apareció en esta campaña electoral y va a seguir así hasta la veda de mañana a las 8 de la mañana. Con Cristina pasa lo que muchas veces he dicho, digamos, si aparece porque aparece y si no aparece porque no aparece. No, bueno, pero no apareció públicamente. No es candidata.
que está involucrada y que hace lo que tiene que hacer como dirigente política importante de nuestro espacio para la campaña, sí lo hace, sí, sin duda. ¿Qué rol cree que tendría que tener Cristina Fernández en un posible gobierno No de va a Massa tener Rossi? ningún rol institucional, va a seguir teniendo el rol de liderazgo que tiene hacia el interior importante, hacia sectores importantes de nuestro espacio político. ¿Y a usted le comparte esta situación que se generó de que Alberto Fernández no aparece en ningún lado y es el presidente de la Nación? No aparece en ningún lado, no es así. La cantidad de reuniones que tiene Alberto Fernández por día que tenga que ver con la gestión no salen en ningún lado, pero tiene que ver con la gestión. ¿Y va a tener... Alberto cuando tomó la decisión de no ser candidato a la reelección, acuérdense ese videíto, dijo, me voy a dedicar exclusivamente a la gestión. Y es lo que ha hecho. ¿Y va a tener un lugar en el próximo gobierno si ustedes ganan? Yo en eso coincido bastante con Massa, ¿no? De que Massa dice los expresidentes tienen un rol importante ya por el solo hecho de ser expresidentes. Si después además ocupa otro rol, no lo podría decir ahora, digamos, no, tampoco es, como dije recién. Hay que leer la Constitución Nacional, no solamente para releer el 14 bis que Milei quiere derogar, digamos, ¿no? Sino para ver cuál es la función del vicepresidente. Presidir el Senado y reemplazar al presidente en el caso de que sea necesario. Así que mi función va a estar dedicada fundamentalmente a ese, cumpliendo con la Constitución. Bueno. Muchas gracias por haber estado acá en Verdad Consecuencia en el cierre de campaña, Rosy. No, muchas gracias. Gracias a Ana Iparraguirre, la vamos a llamar después, como siempre, para que nos ayude a pensar y nos vamos a ver el domingo, todos en la transmisión especial del 13. Claro que sí. Y TN, y bueno, lo bueno es que esto se termina, ¿no? Creo que hay una necesidad enorme de todos los argentinos de que finalmente se resuelva la elección, tengamos un presidente. Se termina este proceso electoral, pero arranca definitivamente una etapa nueva en la Argentina. Gane quien gane, es un cambio de gobierno, eso siempre de alguna manera renueva la esperanza. Así que, bueno, elecciones el domingo, nos encontramos acá en la pantalla de TN Seguro. Chau, nos vemos el domingo. Que descansen, que estén bien.